Inicialmente tenemos que entender cuáles son los riesgos y las amenazas que existen para las personas. Como les comentaba inicialmente, en este momento todos nosotros tenemos una vida digital. Es decir, todos nosotros tenemos al menos una dirección de correo, tenemos al menos un perfil en red social, algunos harán banca en línea, algunos harán otro tipo de operaciones u otro tipo de usos dentro de el día a día, dentro de la cotidianidad. Pero existen riesgos. Siempre que hay un avance tecnológico, inevitablemente van a aparecer nuevos riesgos. Y cuando se habla de amenazas relacionadas con los usuarios, entendiendo que los usuarios pueden trabajar para una empresa, pero también tienen una vida personal, siempre hay un componente que es único para todos, y esta es la ingeniería social. Es decir, ¿cuál es el papel que juega la ingeniería social en todo esto? Al final, aunque hablemos de tecnología, detrás de esa tecnología hay personas. Hay personas que desarrollan el software, hay personas que configuran las aplicaciones, hay personas que administran o gestionan esas aplicaciones, y por eso es muy importante saber que la mayoría de las veces el blanco principal van a ser justamente las personas. Y hoy día van a existir infinidad de formas o de métodos que pueden utilizar los atacantes justamente para comprometer a los usuarios. Por ejemplo, este año se dio un incremento, como no se había visto en muchos años, de amenazas dirigidas hacia los usuarios, principalmente, por ejemplo, con temas relacionados con COVID, que fue uno de los temas principales, explotando o sabiendo que las personas tenían necesidad de obtener información. Es decir, ese miedo, esa inquietud que causó la pandemia a inicios de año, hizo que muchas personas buscaran en internet, hubo mucha desinformación. De hecho, había sitios falsos que publicaban información y que los usuarios muchas veces creían por el simple hecho de estar publicado en internet o porque lo compartió alguien de mucha confianza, un familiar, y entonces eso llevaba a que los usuarios estuvieran desinformados. Entonces, hay muchos tipos de amenazas relacionadas con esto, que se aprovechan de situaciones particulares, como temas específicos, mundiales de fútbol, la muerte de un personaje famoso. Por ejemplo, hoy que acaba de darse la noticia que murió Maradona, yo les puedo asegurar que en cuestión ya de horas o de minutos vamos a empezar a tener malware dirigido con esos temas, en donde se invite a los usuarios a leer alguna nota o por ejemplo, descarga el último video con la colección de recopilación, mejor dicho, de todos los goles de este astro de fútbol, de este ídolo de fútbol, y seguramente mucha gente va a caer, porque justamente falta el nivel de conocimiento y el saber que todo este tipo de temáticas, todo este tipo de escenarios o entornos son los que llevan justamente a los usuarios a caer en los engaños. Y este es el primer punto de partida. Cuando hablamos de usuarios, cuando hablamos de vida digital, siempre los atacantes que van a estar interesados en comprometer a los usuarios van a buscar la mejor forma de hacerlo. Y esto lo van a hacer de forma dinámica. Van a buscar el tema del momento, van a escoger el gancho adecuado, y de ahí pues hablamos de un gran tipo de técnicas, ¿no? Por ejemplo, phishing, spear phishing, que se parecen pero no es lo mismo. Va a depender mucho el tipo de motivación que tengan los atacantes. Por ejemplo, hay escenarios o hay entornos en donde al atacante lo que le interesa es robarse las credenciales de los usuarios para después venderlas o para incluso utilizarlas. Habrá situaciones en que no se trate de robar directamente tu usuario y tu contraseña, sino de que tú instales específicamente una aplicación. Por ejemplo, hay situaciones en donde los atacantes ven una oportunidad. Pongamos otro ejemplo. Una compañía publica su servicio de streaming, como en el caso, por ejemplo, de Disney Plus. Yo les aseguro que hay cualquier cantidad de sitios falsos en donde se invita a los usuarios a descargar la aplicación para poder ver de manera gratuita todo el contenido de streaming de este tipo de aplicaciones. Entonces, ante todo este mar de posibilidades, ante todo este mar de posibles engaños, realmente el usuario tiene que aprender a convivir con esto, tiene que aprender a identificar o a detectar cuando un mensaje puede tratar de engañarlo o cuando busca alguien, dependiendo de la motivación que tenga, hacer que caiga en ese engaño.
Y otras de las técnicas que a lo mejor algunos de ustedes tal vez ya leyeron, tal vez ya conocen o tal vez no, que en México está creciendo de manera importante y que en años pasados o en los últimos meses se daba principalmente, por ejemplo, en países como Brasil, incluso en África. Mi colega Fabio Solini de Brasil tuvo la oportunidad de publicar justamente una investigación porque él incluso fue víctima de este tipo de ataque, que consiste principalmente en que alguien llama a la compañía telefónica para dar de baja el SIM que está dado de alta en nuestro teléfono y dar de alta uno nuevo. ¿Cuál es su objetivo? Pues evidentemente hacer que la nueva activación haga que todos los servicios, por ejemplo, que manejan doble autenticación a través de SMS, servicios como incluso podría ser WhatsApp, ¿sí? Puedan activarse en el nuevo teléfono. Y entonces, imaginen ustedes, alguien más toma el control de tus métodos de autenticación, toma el control de tu comunicación con, por ejemplo, amigos, familiares, incluso de trabajo. Hay mucha gente que todavía utiliza como medio de trabajo WhatsApp, cosa que no es para nada recomendable, pero sin embargo se sigue haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas de momento pueden estar con su teléfono, pierden la señal, piensan que puede ser algún error del proveedor, se quedan sin el mobile o celular y no se dan cuenta sino hasta después, cuando alguien ya les hizo una transacción fraudulenta, cuando alguien activó la aplicación móvil en el teléfono y si previamente robó sus credenciales, pues seguramente va a tener acceso a una cantidad importante de servicios, redes sociales, WhatsApp, servicios bancarios, servicios financieros. Y entonces, esto expone de manera importante a los usuarios. Aquí la clave es el conocimiento. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes ya conocían esta técnica de ataque o este tipo de ataque. Y si, por ejemplo, no lo conocían y ustedes ahorita con el tema de la pandemia están la mayor parte del tiempo en casa, conectados a una red celular, a una red, perdón, no celular, sería una red Wi-Fi, probablemente no se dan cuenta que se quedaron sin servicio. Y es hasta que se dan cuenta cuando lo pueden reportar y darse cuenta que alguien les hizo el movimiento. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de las amenazas que existen, cuando pensamos que todo es un tema de virus, que todo es un tema de malware solamente, es cuando quedamos más expuestos. Como les decía, hoy día la mayoría usa cuando menos smartphone y WhatsApp. Y muchos piensan, y lo sigo escuchando en conversaciones, bueno, pero ¿qué le puede interesar a alguien de mí? Yo no soy nadie importante, yo no manejo nada importante, yo quiero mi teléfono móvil nada más para comunicarme. Realmente no creo que esté en riesgo. Y muchas personas piensan así. Y esto es justamente lo que los pone en desventaja, porque el no conocer, el no involucrarse, hace que definitivamente queden expuestos. Y entonces, la mejor manera de hacer frente a este tipo de amenazas es concientización y conocimiento. Es decir, entender y darse cuenta que tienes una vida digital y que esa vida digital tiene que ser protegida. De alguna manera tienes que buscar la forma de cómo ser consciente. Esa es la base. Si eres consciente, reduces los riesgos. Ahora, el hecho de que uses tecnología te va a ayudar definitivamente a ayudar los riesgos, a disminuir los riesgos, pero eso no te exime de que puedas quedar expuesto. Mucha gente piensa que porque instala un antivirus, eso le permite, le da licencia para matar, ¿no? Le permite entrar a cualquier sitio, descargar cualquier programa, instalar software pirata. Realmente cada acción que ustedes hagan en la nube, en la red, que ustedes hagan en su equipo, puede tener en sí mismo un riesgo. Si, por ejemplo, ustedes descargan música pirata, si descargan software pirata, le están agregando una posibilidad de que alguien acceda a sus equipos. Incluso esto se da mucho, por ejemplo, en el ámbito estudiantil, ¿no? Consíguete el ebook. Ah, mira, nos pidieron tal libro, pero ya lo conseguí gratis de internet, lo voy a bajar en PDF. ¿Ustedes creen que realmente las personas que están detrás de esa liberación de recursos no pueden tener un interés adicional? Gran cantidad de compromisos hacia sus equipos, hacia sus dispositivos, vienen justamente de las fuentes gratuitas, aparentemente, que en realidad buscan utilizar esto como gancho para poder comprometer sus equipos. Y entonces, no importa si solamente les roban su correo electrónico. En otras ocasiones, por ejemplo, pueden estar utilizando sus equipos para minar bitcoins, es decir, están ganando dinero con el equipo de ustedes sin que ustedes se den cuenta, y no solo eso, están elevando el consumo de energía de su equipo y el que va a terminar pagando van a ser ustedes,
van a ver que llega su cuenta de luz mucho más costosa, no van a saber por qué, van a asumir que porque ya están trabajando en casa, cuando en realidad alguien está haciendo dinero con su computadora. Entonces, tenemos que entender que el primer punto somos nosotros. Y no se trata de tener una actitud en la empresa, si ustedes trabajan para una compañía o si están en una universidad, donde hay, por ejemplo, ciertas restricciones, ciertas políticas de seguridad. No se trata de solo aplicarlas en el ámbito laboral o solamente en el ámbito estudiantil. Es bien importante entender que esas mismas medidas, ese nivel de conciencia, lo tenemos que transmitir a la vida personal, a la vida digital. Y tenemos que empezar a tomar una actitud de ciberhigiene. Así como ustedes mantienen una higiene de su persona, de lo que visten, del lugar en el que habitan, es súper importante que también tengan una actitud de ciberhigiene que involucre todas las actividades que ustedes realizan. Y este es el punto de partida. Si nosotros nos hacemos responsables de esa vida digital, esto se va a transmitir hacia todos los ámbitos de la vida, la profesional, la personal, la familiar. Y justamente hablando de eso, es que les quiero compartir qué fue lo que sucedió este año a escala global, cuáles fueron las principales amenazas. Y yo inicié la charla comentándoles que era sumamente importante entender que para poder nosotros realmente tener una vida digital segura, debemos de cambiar los paradigmas. Y entonces, los paradigmas que siempre existen es que todo lo que tenga que ver con ciberseguridad se limita a atacantes maliciosos, ciberdelincuentes y en un momento dado también el malware, ¿no? Entonces, mucha gente o empresas se imaginan que mi compañía no va a ser atacada, al igual que las personas, porque es muy pequeña, ¿no? Bueno, mi empresa es pequeñita, yo tengo solamente 10 empleados, ¿por qué realmente debería preocuparme? ¿Quién se pudiera interesar en atacar a mi empresa, en atacar a mi organización, ¿no? Y realmente tenemos que quitar ese tipo de ideas y darnos cuenta que hoy día cualquier compañía, independientemente del tamaño, puede ser comprometida. Y les cuento un poco, por ejemplo, este año hubo una actividad importante. Uno de los elementos que jugó de manera importante dentro del entorno global de ciberamenazas definitivamente tuvo que ver con la pandemia. Entre otras cosas, bueno, les hablé en un principio hacia los usuarios con engaños, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de compañías, uno de los principales vectores, uno de los principales blancos de ataque fueron las empresas que tuvieron que trasladar sus operaciones hacia los empleados de casa, pero no estaban preparados. Es decir, realmente no había empezado en ese torno. Yo conozco compañías en donde, por ejemplo, si los equipos de los usuarios eran de escritorio, pues entonces eso complicaba el hecho de, bueno, cada quien llévese su computadora a su casa, ¿no? Es decir, no eran equipos portátiles que pudieran fácilmente quitarse de una red y pudieran conectarse de forma remota. Hubo que habilitar servicios remotos, muchas veces estos servicios realmente no tenían protección, ¿no? Y podemos darnos cuenta dentro de los 10 principales targets o blancos objetivos que hubo durante el año, fueron principalmente gobiernos, cosa interesante, fueron bancos, es decir, bancos, tanto bancos como instituciones financieras en todo el mundo. Aquí en México hubo una actividad importante de ataques hacia instituciones financieras, organismos diplomáticos de gobierno también, compañías de telecomunicaciones. Y aquí hay un punto importante para ustedes, muchos de ustedes que son parte de la comunidad universitaria. Uno de los objetivos principales de los atacantes fue las instituciones educativas. ¿Por qué razón? Hay muchos factores detrás. Por ejemplo, seguramente ustedes como universidad tienen áreas de investigación. Ha habido campañas, nosotros hemos detectado campañas de ciberespionaje dirigidas a las áreas de investigación de las universidades, ¿no? A qué es lo que están desarrollando, qué es lo que están haciendo. Entonces, realmente no se trata solamente de cierto tipo de organizaciones. Muchas organizaciones que muchas veces imaginan que no necesariamente pueden ser blancos de ataque, se convierten justamente en eso. Y identificando realmente los actores que están detrás, hay actores muy conocidos que han dirigido sus esfuerzos inicialmente, por ejemplo, a un sector corporativo y posteriormente, por ejemplo, evolucionaron hacia sector, por ejemplo, financiero. Y algo muy interesante, si ustedes se fijan en el slide, es que en Latinoamérica hubo 3 países particularmente más comprometidos. Estamos hablando de Brasil, de México y aparece también en el mapa Chile.
Inicialmente, por lo regular, casi siempre estaban Brasil, México, Colombia, pero Chile aparece en primer lugar. Particularmente este país en los últimos meses ha sufrido ataques importantes, no solo hacia sus instituciones financieras, sino también hacia su sector corporativo. Y dentro de los ataques tienen que ver con motivaciones financieras principalmente, específicamente hacia la banca, pero también hacia la parte del ransomware. Y justamente las principales tendencias que nosotros vemos a nivel global tienen que ver con que hoy día nuevamente rompemos otro paradigma. Todavía esto se da mucho sobre todo en los jóvenes, ¿no? Se piensa que el sistema operativo es fundamental para poder estar protegido. Pues dice, no, yo por eso no instalo Windows. Yo tengo Linux, entonces yo estoy seguro, ¿no? Falso. Hay que romper ese paradigma. Un sistema operativo, el que sea, puede ser Mac, Unix, puede ser Linux, puede ser Windows, cualquiera puede ser vulnerable. Hoy día existe ransomware para Linux, existe ransomware para Mac, existe malware para Mac, para Linux. Entonces, realmente eso de que si usas Windows estás inseguro y si usas otra plataforma estás protegido, es totalmente falso. Es un paradigma que debemos de romper. Vimos otro aspecto interesante, cómo los atacantes buscan en un momento dado, por ejemplo, comprometer una organización de la manera que no sean detectables rápidamente y que puedan permanecer mayor cantidad de tiempo. Y aquí, por ejemplo, vemos principalmente infecciones dirigidas por malware, pero a nivel de UEFI, es decir, a nivel del arranque del sistema, de comprometer el BIOS del sistema, es decir, más allá del disco duro. ¿Esto qué les permite a los atacantes? Bueno, por un lado, no ser detectados, porque hoy día no todas las herramientas de protección escanean o buscan en esta área de la computadora. Por otro lado, mantienen la persistencia, porque aunque ustedes formateen el disco duro, aunque instalen de nuevo el sistema operativo, lo pueden hacer las veces que quieran. Su computadora igualmente va a seguir siendo comprometida. Entonces, digamos que las amenazas evolucionan. Tenemos que entender eso. Realmente no podemos tener una estrategia de seguridad de hace 5 años o la que teníamos hace 3 años ante las amenazas que están surgiendo este año o que pueden surgir en los próximos años. Nuestras áreas de seguridad tienen que estar totalmente enfocadas, totalmente dirigidas a esta evolución. Desafortunadamente, los atacantes tienden a actuar más rápido, a reaccionar más rápido y cambian sus estrategias más rápidamente que lo que pueden hacer las compañías con sus estrategias de seguridad. También vimos un incremento importante en el implante a dispositivos móviles. Esto es otro factor porque se pensaba que lo que hay que proteger son las computadoras. El dispositivo móvil es otro boleto, es otra historia. Falso. Es uno de los principales vectores de ataque porque los atacantes saben que atacando un teléfono o que comprometiendo un teléfono tienen acceso a prácticamente la mayoría de la información que tendrían en la computadora del usuario. Por otro lado, como les decía, hay una fuerte tendencia a utilizar el tema de COVID como un vector de ataque, ya sea a nivel de atacar, por ejemplo, instituciones que se dedican a la investigación del COVID. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de farmacéuticas, como atacar a los usuarios utilizando este tema, ¿sí? Por ejemplo, no se imaginan la cantidad de aplicaciones falsas que hay en Internet para descargarse supuestamente para poder saber si hay COVID en tu colonia, ¿no? O saber si puedes estar en riesgo, ¿sí? O a lo mejor, no sé, para medir ciertos aspectos de tu salud o estar llevando un monitoreo. Es decir, estar explotando de diferentes maneras este tema o a través de engaños, ¿no? Ustedes recuerdan a principio de año aquí en México que empezaron a llegar mensajes a través de WhatsApp, a través de redes sociales, en donde supuestamente iba a haber apoyos por parte del gobierno para todos aquellos expuestos a COVID, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esa tendencia se ha visto muy fuerte y seguramente es algo que va a prevalecer el próximo año. Y bueno, creo que todos hemos estado atentos a lo que está sucediendo en los últimos meses a raíz del ataque del ransomware, que no es algo nuevo. El ransomware fue algo que surgió en los 80s, finales de los 80s, por ahí por 1989, el primer ransomware. Era un ransomware conocido con el nombre de AIDS. No prosperó porque, pues bueno, realmente no era muy funcional, no era muy operativo. Por ejemplo, los rescates se pagaban a través de cheque a un apartado postal en Panamá.
Entonces, pues realmente imagínense lo que significaba o que lo que implicaba realmente esto. En verdad no era un negocio para los que estaban detrás de estas campañas. Entonces vimos que de repente desapareció el tema del ransomware. En años más recientes vimos que hubo un resurgimiento. Y si nosotros analizamos cuáles fueron los factores alrededor de, nos daremos cuenta que uno de los principales factores fue el crecimiento de Internet, el nivel de penetración de tecnología, es decir, más dispositivos móviles, más computadoras conectadas a Internet, pues hacían que esto se incrementara, ¿no? Por otro lado, obviamente esto se empezó a ver como una fuente de ingresos para los cibercriminales, para los ciberdelincuentes, que pues realmente se convirtió en algo importante. Es decir, pasaron de solamente pedir rescate para un cierto número de usuarios a tener, digamos, rescates de grandes compañías en donde los ingresos pues se fueron hasta millones de dólares. Y definitivamente esto se ha convertido en un problema serio, ya no solo para los usuarios, sino para las empresas. Lo que estamos viendo en este momento es ransomware dirigido, ese ransomware en donde primero estos grupos que se están dedicando a esto hoy día, primero investigan las empresas, primero analizan quién va a ser su próxima víctima. Esto lo hacen basado en, por ejemplo, si es una empresa pública, en el nivel de ingresos que tuvieron, para poder determinar, por ejemplo, cuánto podrían estar dispuestos a pagar, ¿no? Por un rescate. ¿Cuál sería, por ejemplo, la posibilidad de que la empresa realmente pudiera ceder a sus demandas? Y en realidad el secuestro de información va muy enfocada, por un lado, a provocar la interrupción de los servicios de las compañías, pero por otro lado también a exponer el prestigio o la reputación. Hoy día el aparecer en los medios de que tu compañía fue comprometida, pues realmente tiene un daño reputacional importante. Pero lo más interesante es cómo evolucionó este tipo de ataques. Desde WannaCry, que fue cuando realmente la gente se dio cuenta que este era un problema serio. Antes sí había ataques de ransomware, pero la gente no le ponía tanta atención. Realmente fue hasta WannaCry cuando se dieron cuenta del potencial de impacto que tenía esto para un negocio, para una corporación. Y entonces, esto evolucionó de ser un método de extorsión con el secuestro de información a través del cifrado hacia la exposición de la información. Es decir, hoy día ya no solo una empresa que es comprometida con ransomware tiene el problema de que su información está cifrada y no pueden operar y trabajar, sino que hemos visto también que existen fugas de información y esta información es publicada en la Deep Web, en foros en donde se subasta o se vende al mejor postor, no solo con el fin de dañar la reputación de las víctimas, sino de asegurar el pago del rescate. Si no quieres que comparta esta información, si no quieres que la revele, si no quieres que la venda, me tienes que pagar el rescate, ¿no? Entonces, esto se convierte en una segunda fuente de ingresos para los potenciales atacantes, pero también en un método de presión adicional para las víctimas. Y esto nos lleva a un tercer planteamiento. El problema del ransomware, y creo que esto no se ha entendido muy claro todavía, no es un problema de malware. Muchas compañías siguen pensando que para protegerse del ransomware es suficiente con tener un buen antivirus y tener un buen sistema de monitoreo. Realmente el problema del ransomware va mucho más allá. Hoy día el ransomware es la última etapa de un ataque. Regularmente los atacantes cuando van a hacer una operación de este tipo, primero comprometen la red de la compañía, primero tienen visibilidad de cuáles son las condiciones de la red, tienen la capacidad de identificar dónde están los respaldos para dejarlos inoperantes, roban la información de los usuarios y una vez que ya tienen todo el entorno armado es cuando lanzan el ataque. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una compañía piensa que es un tema de malware, pues se enfoca a proteger nada más que, por ejemplo, los usuarios no abran los links de los correos que llegan o el sistema anti-spam simplemente bloquee o filtre todos esos correos que están llegando. Pero eso no es suficiente porque los vectores de ataque hoy día no son los correos electrónicos. Muchos de los ataques de ransomware se han dado justamente porque los atacantes saben que las compañías se vieron forzadas a abrir su red hacia afuera para que los empleados que trabajan desde casa pudieran conectarse. Entonces, ¿qué es lo que están atacando? Los puntos de acceso. Servicios RDP, conexiones remotas, cualquier servicio remoto que tiene una vulnerabilidad,
lo explotan y por ahí entra. Entonces, ¿qué es lo que viene? Yo creo que es muy importante, bueno, ya entendimos y ya conocimos cuál es el escenario o el entorno a los que una compañía se puede enfrentar. Hoy estamos hablando de ransomware, pero el día de mañana podemos estar hablando de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros que viene? Recientemente los invito a que asistan a un evento que tuvimos recientemente acerca de justamente cuáles son nuestras proyecciones que vemos en relación a las amenazas. Y lo que nosotros vemos es justamente que los actores están buscando nuevas formas de acceso. Es decir, tradicionalmente, pues hablamos de phishing, spear phishing, como les decía, hablamos de insiders, pero realmente lo que tenemos que entender es que los vectores de ataque y de infección pueden ser variados, ¿no? Esto puede incluir appliances de red, pueden incluir VPNs, y muy importante, y por eso inicié y por eso abrí mi conversación con el tema de ingeniería social. Es decir, si un usuario no está consciente que puede ser el vehículo por el cual alguien puede comprometer a la organización o puede comprometer su propia información o puede comprometer información de la familia o de la empresa, entonces ese va a ser nuestro punto vulnerable. Por eso les decía en un principio, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar el enfoque y pensar en términos de, en lugar de ser el punto más vulnerable, pensar en ser la primera línea de defensa. Entonces, va a haber muchos ataques relacionados con ingeniería social. También, definitivamente, el ransomware, mientras sea negocio, va a seguir siendo un dolor de cabeza para las compañías. Obviamente hay grupos que están creciendo en ese sentido, que se están financiando a través de estos ataques. Y otro aspecto importante es, al final la pandemia sigue, ¿no? Les comenté en un principio que en 2020 fue un factor, el tema de COVID, pues seguramente el próximo año vamos a seguir viendo de esto. Uno de los aspectos negativos, muy negativos que vimos de todo esto es que, por ejemplo, muchas de las víctimas relacionadas con ransomware tuvieron que ver con hospitales, y eso es lamentable porque definitivamente un hospital pues ofrece servicios que pueden llegar a salvar la vida de las personas, y entonces cuando un hospital deja de operar, cuando no tiene acceso a su información o cuando definitivamente no puede utilizar sus dispositivos, esto puede poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, mientras continúe esta tendencia que no pase, digamos, el tema, pues va a seguir siendo un factor, ya sea desde el punto de vista de ataques dirigidos o utilizarlo como un método de engaño para que los usuarios puedan caer, ¿no? Otro tema interesante que no sé si ustedes ya lo habían puesto en la mesa es el surgimiento de las redes 5G. Se ha hablado mucho, hay muchas falsas noticias en internet acerca de los riesgos que puede representar el 5G desde el punto de vista de las antenas, las señales, etcétera, etcétera. Pero más allá de toda esta información falsa que se puede estar distribuyendo, realmente hay aspectos importantes. Definitivamente desde el punto de vista tecnológico va a cambiar muchas cosas en cuanto a la forma como nosotros trabajamos, en cuanto a la forma como nos divertimos. Pero lo que hay que poner en la lupa es cuáles son los riesgos reales que se pueden presentar a raíz justamente de esta nueva tecnología. Y aquí estamos hablando de diferentes tipos de infraestructuras, por dónde va a pasar la información, cómo se va a gestionar la información, cómo se van a aplicar los controles específicamente para poder proteger no solo nuestra privacidad, sino que podemos hacer, por ejemplo, víctimas de algún ataque en donde se aprovechen las características de esta tecnología. A partir de ahí, bueno, tenemos dos actitudes que podemos tomar. Una es reactiva y otra es proactiva. Y aquí estoy hablando en general, no estoy hablando solamente para las empresas, sino también para las personas. Es decir, las personas tienen que entender que son parte importante de la seguridad y por lo tanto son corresponsables, ¿sí? Si, por ejemplo, en una compañía hay políticas de ciberseguridad y el usuario no las sigue, pues entonces aquí estamos hablando de un riesgo potencial. Estamos hablando de que el usuario puede ser el factor o el vector desde donde pueden surgir estos riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener una actitud más proactiva? Lo primero es conocer al adversario. Es decir, entender que todos, compañías, individuos, tienen adversarios que están interesados en algo, es decir, una motivación para poder realizar un ataque. Por ejemplo, en este caso,
Si una compañía es una institución financiera, esa institución financiera tiene adversarios muy particulares y muy específicos. Si una universidad, en este caso, piensa en quiénes pueden ser sus adversarios, hay grupos que están atacando, como les decía, áreas de investigación de las universidades. Incluso las universidades en ocasiones pueden ser víctimas de actores que, por ejemplo, puedan vender acceso a sus bases de datos, a cambiar calificaciones, a cambiar o tener acceso a información específica de la operación de la universidad. Entonces, cada organización, dependiendo su tamaño, dependiendo su giro, puede tener distintos adversarios. Tú como usuario deberías de ponerte a pensar, ok, yo como persona, ¿a qué puedo estar expuesto? ¿Quiénes pueden estar interesados en mi información? En tener acceso a mi cuenta bancaria. Y entender que una vez que nosotros entendemos, conocemos quién puede ser ese adversario, darnos cuenta que los atacantes no trabajan de forma lineal, no operan de forma lineal, es decir, ellos se adaptan. Por ejemplo, cuando un atacante compromete una organización, busca distintos métodos de acceso. Por ejemplo, puede ser a través de no solo un correo, sino a través de la explotación de una vulnerabilidad. Y a partir de ahí, si se enfrenta a un escenario, se adapta. Por ejemplo, se da cuenta que hay cierto antivirus instalado en la compañía. Hay ataques en donde el atacante simplemente, antes de realizar ciertas acciones, deshabilita el antivirus. ¿Por qué? Porque se robó las credenciales del administrador y entonces tiene la capacidad de deshabilitar los antivirus. Se acabó, ¿no? O sea, la herramienta que podía haberlo detectado ya no lo va a detectar. O crean excepciones en las herramientas de monitoreo. Entonces, prácticamente va a pasar inadvertido o a ser invisible. Entonces, verdaderamente tenemos que entender eso y enfocarnos en que una estrategia es detectar o identificar un ataque en sus etapas tempranas. Y para esto se tiene que partir de una estrategia. Hoy día la seguridad no se resuelve, o la ciberseguridad no se resuelve comprando cajas. Por el hecho de que, mira, hay una solución muy buena que viene el último evento al que asistí, tiene inteligencia artificial, usa machine learning, y bueno, total. Realmente la estrategia no puede ser solamente eso. No puedes confiar tu seguridad solamente en una caja. Verdaderamente tienes que desarrollar una capacidad entendiendo quién es tu adversario, entendiendo cuáles son sus capacidades y a partir de ahí definir cuál es el mejor método o forma en la que lo vas a detectar de manera temprana. Y esto comienza con la información de inteligencia, el análisis de inteligencia. ¿Qué significa esto? Si yo sé qué actores están atacando en este momento a compañías o instituciones como la mía o donde yo trabajo, yo puedo saber qué tipo de técnicas o qué tipo de tácticas utilizan. Entonces, si yo utilizo información de inteligencia por un lado y por otro lado utilizo frameworks que están libremente disponibles, que son gratuitos, como el Mighty Attack, yo puedo tener un panorama exacto o más preciso acerca de cuáles son los verdaderos riesgos para mi organización. Entonces, mi paradigma nuevamente cambia. Ya no es voy a implementar o voy a invertir en ciberseguridad para protegerme de todas las ciberamenazas. ¿Por qué habrías de protegerte de algo que seguramente hay muy poca probabilidad de que tú puedas ser un blanco? Realmente vas a dirigir toda esa inversión, todo ese dinero, todos sus esfuerzos a protegerte y defenderte de aquellos riesgos que son más posibles, de aquello que es más potencial, ¿de acuerdo? ¿Y qué tienen que hacer entonces las organizaciones para ser proactivas? Con esa información de inteligencia, con ese conocimiento de las tácticas que tienen los adversarios, es en primer lugar empoderar a los usuarios. Aquí estamos partiendo de que los usuarios en términos generales no solamente son los usuarios finales. Hay que empoderar también al área de tecnología, al área de sistemas, al área de seguridad. Hay que capacitarlos, hay que profesionalizarlos no solamente en una herramienta, sino en estrategias, en tácticas, en técnicas, en métodos de ataque, en cómo entender los indicadores de compromiso, cómo generar potencialmente mejores estrategias. Por otro lado, que implementen o inviertan en tecnologías avanzadas, pero dirigidas hacia la identificación de amenazas precisas o específicas, basado en ese modelado que se hizo, basado en ese entendimiento de los riesgos, y poder dar un seguimiento justamente a la reducción de sus riesgos. Al final, la seguridad no es otra cosa más que reducir el riesgo a un nivel aceptable para la organización. Y esto involucra conocer los activos, entender cuáles son las vulnerabilidades, hacer pruebas de seguridad
para poder reducir la posibilidad de que sean atacados o comprometidos y entender cuáles son las normativas, cuáles son las reglas del juego en cada país, ¿no? Hay compañías que son transnacionales, hay compañías nacionales. Por ejemplo, en México ya existen leyes de protección de datos personales. Debo de entender cómo yo puedo cumplir con esas leyes, cómo puedo yo apegarme a la protección de la información que pueden en un momento dado tener los usuarios. Y parte de lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una estrategia integral. Es decir, como les comenté en un principio, no se trata solamente de invertir en herramientas o solamente en cajas. Si ustedes solamente compran herramientas, pero no tienen una estrategia, realmente esas herramientas van a ser subutilizadas. Verdaderamente no van a cumplir su objetivo. Y el riesgo que se corre aquí es que se está haciendo inversión, pero no se dan resultados. Por ejemplo, imaginen una compañía que invierte grandes cantidades de dinero y al final es comprometida, pues se va a tener la percepción de que realmente no funcionó la seguridad. Y entonces, ¿para qué estamos invirtiendo tanta plata, tanto dinero, si de todas maneras nos comprometieron? Entonces, hay que empezar a redireccionar los esfuerzos, hay que empezar a entender que se necesita una estrategia en donde se entiendan los riesgos, conociendo los adversarios y sus capacidades, en donde se desarrollen acciones estratégicas de mitigación proactiva, esto es, hacer que la inteligencia haga que la seguridad sea accionable y poder realmente invertir en lo que se tiene que invertir. No comprar por comprar, porque dice Machine Learning, inteligencia artificial. Hay que saber realmente qué necesita mi organización para entender la mejor manera de proteger. Y para esto se requiere una buena estrategia de detección temprana. Acuérdense que muchos ataques como los de ransomware moderno no es un ataque de una etapa en donde el usuario abre un correo, le da clic y ya la red quedó comprometida, ¿no? Digo, habrá ataques que puedan llevarse por esa área, pero lo que vemos hoy día es más complejo. Un ataque de ransomware actualmente puede llevar meses. Es decir, el atacante entra y desde que entra a la red hasta que logra el compromiso de la información pueden pasar meses, pueden pasar semanas. Y si nosotros durante todo ese tiempo no tenemos la capacidad de detección, al final vamos a ser comprometidos. Entonces, la estrategia es cómo detecto yo de manera temprana ese tipo de ataques. Es importante priorizar. Yo por eso les decía, la estrategia no puede ser, me voy a proteger de todas las ciberamenazas, porque mi herramienta con su inteligencia artificial va a aprender de las nuevas amenazas. Marketing puro. No se trata solo de eso. Sí, ciertamente las herramientas pueden tener capacidad de adaptarse, pero si ustedes no tienen el elemento humano detrás y si ustedes no tienen la estrategia que lo soporte, no va a funcionar. Créanme, se los puedo garantizar que no va a funcionar por más dinero que inviertan. Por otro lado, la investigación de incidentes. Otro error muy común que se comete en la actualidad es que cuando hay un incidente de cualquier tipo, sigamos con el ejemplo del ransomware, la respuesta a incidentes no existe, es nula. Se enfocan más las compañías a la continuidad del negocio y a la recuperación de los desastres, simplemente. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cuál es tu solución? Ransomware, ok, ¿tenemos respaldos? Sí, en el mejor de los casos, correcto. Entonces, formateen equipos, levanten los respaldos y estamos de regreso. Eso es lo más importante. Sí, claro, la continuidad del negocio es importante, pero tenemos que entender que también es muy importante el saber cuál fue el vector de compromiso, el saber por qué fue comprometido, el saber cuánto tiempo tenían los atacantes. Toda esa información es muy valiosa, porque si yo no la tengo, yo no tengo la garantía de que el atacante no siga adentro. Yo realmente no tengo la certeza de que no pueda sufrir posteriormente el ataque de ransomware una fuga de información o que el atacante venda el acceso a otro actor que tiene otro interés y entonces puedan seguir en mi red durante muchos meses más. Entonces es muy importante poder hacer investigación de los incidentes y por otro lado, trabajar proactivamente en algo que se llama threat hunting. El threat hunting es asumir que tus herramientas actuales de monitoreo pudieron no haber detectado algo y hacer la búsqueda proactiva, es decir, hacer cacería de amenazas de manera proactiva, utilizando reglas, utilizando indicadores y de esa manera poder captar la actividad maliciosa de una forma temprana. Y voy a cerrar con esto. Es algo que Eugene Kaspersky ha estado hablando muchas veces en los distintos foros recientemente. Yo lo escuché desde el año pasado, que es algo que creo que es clave y es fundamental dentro de la estrategia de ciberseguridad. Hay que cambiar de un modelo de ciberseguridad a un modelo de
ciberinmunidad. ¿Qué es la ciberinmunidad? La ciberinmunidad es la posibilidad de que ustedes piensen de forma proactiva. Es decir, vamos a utilizar la analogía de la inmunidad humana. ¿Cómo se genera? A raíz, por ejemplo, de las vacunas, lo que se busca es que el sistema inmune de las personas sean capaces de identificar una potencial amenaza a su organismo, ¿no? Entonces, una vacuna le da la información al cuerpo humano para que la persona pueda desarrollar los anticuerpos y pueda estar preparada para que si en el futuro llega un virus que quiera atacarlo, el cuerpo humano sepa cómo defenderse. Es exactamente lo mismo que sucede cuando hablamos de ciberinmunidad. Cuando hablamos de ciberinmunidad, nosotros tenemos que enfocarnos en obtener la información de las amenazas, obtener tácticas, técnicas y darle a nuestros sistemas de monitoreo y de detección toda la información que necesita para que genere esa inmunidad, para que si llega a aparecer un ataque, ya sea por malware o sin malware, simplemente que sea un ciberataque, nosotros tengamos los elementos para poder detectarlo y para poder responder, ¿no? Ahí es donde comienza. Y cambiar nuestro paradigma de que la ciberseguridad tiene que ser reactiva. En este caso, cambiar un enfoque mucho más proactivo. ¿Cómo es el enfoque proactivo? Bueno, básicamente es entender que la seguridad tiene que surgir por defecto. Esto implica que si mi compañía se dedica a desarrollar software, desde el momento en que se hace la arquitectura del diseño de las aplicaciones, se tiene que hacer de manera segura. Es decir, el software tiene que surgir seguro por diseño. Desde el punto de vista, por ejemplo, de dispositivos, IoT, vehículos autónomos, nosotros ahora estamos trabajando en mucha investigación acerca de nuevas tecnologías, por ejemplo, el tema de vehículos autónomos, sistemas operativos que salgan desde el principio seguros, justamente para generar esa ciberinmunidad. Y nosotros la podemos lograr, este sería como el resultado, si logramos llevar los niveles de protección para que un atacante le resulte más costoso atacarnos que no atacarnos. Es decir, normalmente siempre existe una motivación cuando hay un ataque y siempre el atacante busca algún beneficio. Pero si ese beneficio es menor al costo que le va a representar realizarlo, simplemente esto va a ser un factor que va a ayudar a reducir el riesgo de que esto se dé. Y hoy día nadie, ningún experto en ciberseguridad, yo he leído muchos que dicen, sufriste un ataque de ransomware, mi compañía te puede ayudar a recuperar tus datos, ¿no? Pero no desde el punto de vista de un respaldo, sino que le venden la idea como que los datos son recuperables. En un ataque de ransomware, si no tienes la llave y si no tienes respaldos, tu información ya se perdió, no es recuperable. Nadie te puede vender eso. Nadie te puede decir que su tecnología de última generación te va a detectar cualquier amenaza nueva al 100%. Eso tampoco existe. Nadie te puede proteger al 100%. Todo, escúchenme bien, todo puede ser hackeado en cualquier momento. Quiere decir entonces que el cambiar el enfoque a ciberinmunidad implica que reduzcamos ese rango de acción y la posibilidad de que el atacante pueda obtener un beneficio de atacarnos, ¿no? Hacerle más costoso el hecho de que nos pueda atacar. Muy bien, pues de mi parte es todo. Realmente me da mucho gusto estar con ustedes, me dio mucho gusto compartirles esta información. Ahí tienen mis datos de contacto por si alguno quiere seguir el tema, ya sea en redes sociales o ya sea por correo electrónico. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a los organizadores. Creo que abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Así es, Roberto. Te agradezco mucho la presentación, muy interesante. Tocaste temas muy sensibles, ¿no? Para digamos, el público en general, algo de lo que tenemos que estar conscientes, ¿no? De poder ser sensibles a estos riesgos que nos platicaste. Mira, hemos tenido muchos comentarios acerca de actividades y procesos que han ayudado a nuestros a las personas que están atendiendo aquí al webinar contra incidentes como el respaldo de información, el control de aplicaciones, el control en el uso de aplicaciones riesgosas, la cultura de seguridad, ¿no? En las organizaciones, la seguridad en los accesos, etcétera, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuáles serían las líneas o procesos desde tu punto de vista como especialista donde deberíamos poner especial atención los equipos de seguridad e inclusive la gente en general para su estrategia de seguridad? En este caso, por ejemplo, las empresas, las organizaciones o inclusive las personas.
Sí, bueno, si hablamos en términos generales, yo creo que desde el punto de vista individual, todo comienza con elevar el nivel de cultura. Eso es definitivo. O sea, tenemos que elevar nuestro nivel de madurez de lo que representa realmente la ciberseguridad para nuestras vidas personales, ¿no? En casa, realmente en serio, tenemos que proteger nuestra vida digital. Entonces tenemos que empezar a realizar acciones que nos ayuden a reducir riesgos. Por ejemplo, si yo realizo operaciones financieras desde mi mobile, pues yo me voy a cuidar de no visitar cualquier sitio, me voy a cuidar mucho de los mensajes que me llegan por WhatsApp o por red social y darles clic, evitar darles clic. Voy a tener mi herramienta protegida, monitoreada por alguna suite, alguna aplicación de protección. Y definitivamente no instalar nada que parezca sospechoso o raro. ¿Por qué? Porque implícitamente cuando yo hago esas prácticas elevo el riesgo y en cualquier momento, les cuento, recientemente mi colega de Brasil acaba de publicar una investigación en donde hay malware que se va al mobile, se instala y queda como en sombra, escuchando, y cuando tú entras a tu aplicación móvil, entra y empieza a hacer transacciones a través de tu actividad de tu aplicación móvil. Entonces es como si tú le estuvieras dando acceso a los atacantes para que pudieran realizar transacciones fraudulentas. Entonces eso implica. Entonces el tener una ciberhigiene y elevar ese nivel de cultura, primero el individual y luego lo trasladas al nivel corporativo. Yo creo que las empresas deben de cambiar ya el chip y a ver, no eres el punto más débil, te voy a convertir en la primera línea de defensa. Tú como usuario me tienes que ayudar. Tú como usuario eres corresponsable de la seguridad. Si nosotros implementamos una política y tú no la sigues y a través de no seguir esa política se da un compromiso, entonces tú eres corresponsable de lo que pasó, ¿no? O sea, no es la culpa del área de seguridad solamente o solamente el área de sistemas. Tú tienes responsabilidad también. Y a partir de elevar esa cultura, a nivel corporativo, por ejemplo, es importante darnos cuenta que hoy día no podemos tener una estrategia si no tenemos información de inteligencia. O sea, si no conocemos los adversarios, si no sabemos quiénes son, yo siempre hago esta comparación. Imagínate que estás en una habitación completamente oscura y tú sabes que en algún momento alguien te va a golpear, pero no sabes en qué momento, ni por dónde, ni con qué, ni nada. O sea, ¿cuál sería tu actitud? ¿Cómo te podrías proteger del golpe? O sea, ¿en qué momento podrías evitarlo? O sea, realmente estás expuesto. Cuando tú tienes un poco claro de quién es tu adversario, qué tácticas o qué capacidades tiene, qué herramientas está utilizando, tú puedes experimentar dentro de tu red. Por ejemplo, cambiar de la postura de, bueno, nosotros por normativa tenemos un pentest al año y bueno, y con ese ethical hacking que nos hacen, ya estamos protegidos o sabemos que realmente está fallando, me dicen qué vulnerabilidades hay y nosotros simplemente las solucionamos. Hoy día eso ya se convirtió en un commodity. Es decir, sí es importante hacerlo, pero no te garantiza gran cosa. O sea, lo que tú tienes que hacer es ser más atómico en tus acciones, ser más específico. Por ejemplo, si entiendes quién es el adversario y cómo actúa, entonces tú puedes emular o puedes simular ese comportamiento para ver si tus herramientas están detectando, por ejemplo. O sea, voy a mimetizar la acción del adversario para ver si está actuando. Y en base a eso, hacer que sea accionable, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te detecté? ¿Por qué no encontré que estabas queriendo hacer una exfiltración de información? A ver, ¿qué falló? Y entonces eres más proactivo. Entonces yo creo que la clave es elevar la cultura desde el punto de vista operacional de la parte humana, pero también desarrollar toda esa estrategia que te permita integrar diferentes áreas, ¿no? Respuesta a incidentes, threat hunting, threat intelligence, etcétera, etcétera. Bien, bien, creo que, y es la primera vez que en lo personal lo escucho, el cambiar la perspectiva el eslabón más débil a pues, mi primera perspectiva de defensa, ¿no? La verdad es que es la primera vez que lo escucho y creo que es una parte muy valiosa de la respuesta que nos diste. Nos comparten también, actualmente con este tema de COVID, existe una aplicación en la Ciudad de México en la cual para ingresar, ¿no?, a centros comerciales, tiendas, etc., tienes que registrarte antes a través de un QR, ¿no? Esto principalmente para que en el caso de que alguna persona sea positiva a COVID, a través de los registros que se dan en esta aplicación, puedan avisar a la gente que estuvo en esta localidad compartiendo el espacio, ¿no? Entonces nos preguntan qué riesgos pudiera haber
en esta aplicación, dado que se comparte al menos el número telefónico, ¿no? O no sé, tal vez no conozco muy bien la aplicación, pero tal vez el mensaje te lo manden a través de la misma aplicación. Yo creo que podríamos extender inclusive la pregunta a qué riesgos habría o nosotros qué tendríamos que identificar como riesgoso para el tema de las aplicaciones móviles. Bueno, mira, realmente no he tenido la oportunidad de analizarla. Algo muy importante sería conocer a fondo realmente cuáles son los pormenores, la tecnología, cuál es la estructura del uso de esta aplicación para tener, digamos, una percepción mucho más adecuada, ¿no? Es decir, de otra forma sería irresponsable hablar simplemente al aire. Pero bueno, algo importante que sí tenemos que tomar en cuenta. Hoy día, con todas las tecnologías existentes, por ejemplo, con plataformas que hay de control por voz, todo tipo de aplicaciones que nos piden información personal, tenemos que entender que el uso de tecnología en algún punto va a involucrar eso. Yo creo que aquí lo importante es analizar antes o revisar antes cuáles son, digamos, la información que te dan en relación a cómo van a tratar tu información personal. Es decir, en muchos casos va a ser un tema más de confianza. Es más, pasas del terreno tecnológico porque, bueno, asumes que si tú te pones a pensar para que una aplicación de esta sea eficiente, pues en algún punto te va a pedir algo personal. El punto aquí es qué manejo le están dando y que exista realmente un modelado de amenazas de este tipo de aplicaciones. Hace rato yo te hablaba de ciberinmunidad. Entonces, a lo mejor en algunas aplicaciones la intención puede ser buena, pero la implementación puede ser riesgosa, ¿no? Entonces, son dos aspectos que hay que tomar en cuenta. O incluso, aunque la aplicación sea segura, si hay un tercero malintencionado, malicioso, que haga mal uso de esa información, pues eso de alguna forma se tiene que considerar en un modelado de amenazas. Entonces, ante todo este tipo de tecnologías, ante todo este tipo de usos, es importante que se tomen en cuenta esos factores. Y tú como usuario, como te decía, elevar tu nivel de madurez. Ciertamente, no toda la gente se dedica a tecnología o no toda la gente sabe de seguridad, pero sí es importante que al menos al nivel de, cuando menos, ser un poco consciente de, ok, antes de usar esta aplicación, pues me voy a dar a la tarea de leer qué manejo le están dando a los datos, cómo se está haciendo, cuál es el objetivo, para poder evaluar si realmente vale la pena o si realmente es seguro. Nos preguntan también si conoces algún curso, alguna fuente de información donde la gente se pueda documentar acerca de cómo protegernos, ¿no? Claro. Sí, mira, pueden visitar nuestro sitio web. Tenemos un área especial para información para usuarios finales. Tenemos blogs muy especializados para la gente que es más técnica y justamente parte de nuestra labor, el estar con ustedes hoy, es compartir esta información para que ustedes realmente puedan estar informados y puedan aprender a protegerse. Entonces, entren a nuestro sitio. Tenemos la versión en español, en donde pueden entrar a Kaspersky, por ejemplo, busquen la página Kaspersky México, Kaspersky Latinoamérica, y ahí pueden documentarse bastante bien. O para la gente que es técnica, tenemos un sitio que es securelist.com o .lat. La versión .lat es en español, .com es en inglés, en donde pues van a encontrar, por ejemplo, reportes de inteligencia, van a encontrar información detallada de actores, amenazas, este tipo de proyecciones que tenemos año con año, ¿no? Si conoces alguna estadística acerca de cuál sería la actividad digital más riesgosa para las personas. Pues cualquier actividad que representa poca conciencia de lo que se está haciendo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Alguien te manda por tu red social un link, ¿no? El simple hecho de que nada más le des clic al link porque el link viene de tu compadre, de tu amigo, de tu familiar, eso ya en sí mismo implica un riesgo. Es decir, si no analizaste primero qué te están compartiendo, o si no validaste, por ejemplo, si no dice nada, nada más te llega el puro link, pues ahí, por ejemplo, una práctica riesgosa es darle clic, ¿no? Antes de preguntar, oye, ¿tú me mandaste esto? Porque a veces hay malware que, por ejemplo, automanda links a todos los contactos de una persona y de esa manera logra comprometer más dispositivos, ¿no? El otro sería, por ejemplo, como les decía hace rato, ¿no? Instalar software pirata. Es una práctica de súper riesgo. Todo eso sería el equivalente. Imagínate que tú te vas a las 2 de la mañana a la zona más peligrosa de la ciudad
y simplemente vas y te plantas ahí, ¿no? O sea, yo lo comparo, es básicamente lo mismo. Bien, pues por último, Roberto, agradecerte y cerrar con una pregunta. Esa pregunta es personal, es una pregunta que yo quiero hacerte. Este, ¿cuál ha sido el reto más importante o la experiencia que recuerdas de manera especial ahorita en tu rol como investigador en Kaspersky? Bueno, principalmente el poder pertenecer a una empresa como Kaspersky y estar en un área como es Great, por sí mismo para mí fue una experiencia de vida profesional impresionante. Yo trabajo en un área que no tiene nada que ver con producto, no tiene nada que ver con mercadotecnia. Si se fijan, en esta charla nunca hablamos de productos como tal, hablamos de estrategias y de seguridad agnósticamente. Realmente esa experiencia de vida fue impresionante. ¿Por qué? Porque antes de Kaspersky yo pensaba que sabía de seguridad. Cuando yo entré a Great me di cuenta que la seguridad era una cosa completamente diferente, que la seguridad no se reducía a hackers y a malware, sino que estábamos hablando ya de otras cosas muy diferentes. Realmente me ha tocado estar en investigaciones súper interesantes y recientemente algo que también me marcó de manera importante es el hecho de estar en incidentes reales, es decir, que la compañía en el momento que tú estás actuando está bajo ataque. Eso es algo impresionante porque es, digamos, el war room, la tensión del momento, todo eso, el tener que actuar rápidamente, el tener que tomar decisiones inmediatas, el poder procesar toda la cantidad de información para poder identificar dónde está el problema y poder responder y poder definir las acciones a seguir, yo creo que eso te lleva al máximo. O sea, es como estar en una sala de emergencias cuando llega un paciente, ¿no? O sea, tú sabes que es un tema de vida o muerte para la empresa porque la empresa tiene que seguir operando, tienes que reducir el impacto, tienes que trabajar de manera muy precisa, tienes muy poco margen de error y el tiempo muy reducido. Yo creo que esa combinación de experiencias a nivel profesional son súper valiosas y gratificantes. Roberto, te quiero agradecer mucho la oportunidad que nos diste. Pocas veces contamos con este tipo de oportunidades de escuchar a gente con tanta experiencia y tan calificada como tú. Te agradezco en nombre de la universidad y especialmente de nosotros, que prácticamente hemos tenido la fortuna de conocerte y una muy buena relación tanto con Roberto Martínez como con Kaspersky. Finalmente, agradecerle también a todas las personas que estuvieron escuchándonos y aprovechando pues de tu experiencia. Les agradezco mucho a todos por haberse conectado. Sigan pendientes en redes sociales para nuestra siguiente plática. Y bueno, Roberto, muchas gracias por tu ayuda, por tu participación. Gracias a ustedes. Estamos complacidos y muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, gracias a los que asistieron, gracias por sus preguntas. Los invito a seguirme en redes sociales y seguimos la conversación ahí. ¿Les parece? Perfecto, Roberto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.